ikusi nahi dut horari? Bueno, azkenengo eguna kanpoan jokatu genduna hori kenduta, etxetik kanpo ikusten ari garen Eibar, azkenengo hilabetetan, ez bide hortatik pixkat tiratu behar dugu, eta pixkat zuzendu azkenengo erteeran egin genituen akatzak, eta alde hortatik uste dut taldeak etxetik kanpo oso ondo egiten dituela gauzak, batez ere azkenengo hilabetetan, eta, bueno, ia maila hori ematen dugun, ez? Beste partidu ez izango, eurak dira, Almeriarekin batera okrespanago, playoff postuetatik, denboraldi osoan, irten ez direnak, zer esaten dizu datorak? Oso merezita, da talde bat hasieratik oso ondo hasi izana, eta behar bada ez zegoen favoritoen artean, denboraldi hasieran, baina gauzak oso ondo egiten dituzte, entrenatzailearen marka uste dut nabarmena dela, urte asko daramazkilako euran taldean, eta gauzak egiteko era jakin bat daukate, eta uste dut terreno guztietara ondo moldatzen direla, baloia jokatu behar dutenean ondo, kontraerasoan oso arriskutsuak dira, geldikako jokaldietan oso ondo defenditzen dute, azkenean goian bazaude oin martxoan edo da gauzak ondo egiten dituzulako. Eurak dira bakarrak zuen buruan irabazteko gauza izan direnak. Badago mendeku gogoa, hori azuta dago eta ikasketa bezala gara. Ez, bueno, uste dute eurak kapazak izan zirela gure etxean irabazteko, egia da guk partidu oso ona egin genuela, egun hartan, eta aukera pila bat izan genituela, baina, bueno, partidu eskasagoekin ere aurrera atera ditugu, eta, beti egoten da partidu bat denboraldian, aukera asko izaten dituzunak eta ez duzuna sartzen, eta hori izan zen partidu bat, baina logikoki eurak izan dira bakarrak kapazak guri irabazteko etxean, eta hori da gauzako oso ondo egiten dituztelako. Suposatzen dut, konfiantza maila altuarekin, horre ikusi zen, istripua izan zela soilik Kartagenakoa, etxean berriro irabazi, sensazio honakin zazte partidetara? Bai, uste taldeak oso sentsazio onak izan dituela, ia hasieratik, gure momentu logikoki hobeak eta okerragoak eduki ditugu denboraldian zehar, batez ere joko aldetik, partidu batzutan oso ondo egon gara, beste batzutan esain ondo, talde guztiak bezala, baina konfiantza aldetik, gogo aldetik, gero eta gutxiago geratzen da denboraldia bukatzeko, eta taldea oso gogotsu dago, eta badakigu ze partidu mota jokatu behar dugun, eta ze partidu espero dugun ere uste dut oso ondo landu dugu astean zehar, eta bere zailtasunekin aurrera egin behar dugu, Joan den asteburua oso oparoa izan zen, tartetxo bat zabaldu dizue, antxor hori eutxi gara dago, nola da? Bai, azkenean badakigu lehenengoa joan da zuk irabazten baduzu, behintzat aste hortan ez dizuela pasatuko, eta hori da gure filosofia, eutzi horri, saiatu partidua irabazten, eta besteak behar bada, momentu honetan, eurena begiratu behar dute, eta pixka bat gurea ere bai, eta guk alde hortatik begiratu behar diogu gureari. Badakigu partidu guztiak ez ditugula irabaziko, baina uste dut eurak ere ez, orduan badakigu irabazten dugun bakoitzean pausotxo bat dela, baina oraindik asko geratzen da, eta 33 puntu jokoan asko dira. ¿Con qué expectativas y con qué objetivos llegáis a la temporada? Bueno, con el único objetivo de ganar, ¿no? Como todos los partidos. Creo que quedan 11 partidos, ahora cada partido es prácticamente una final para todos los equipos, hay mucha igualdad, cuando llegas a este tramo hay muchos equipos de abajo que están muy bien y a los de arriba nos cuesta mucho ganar y bueno, pues vamos a jugar contra un gran equipo que es uno de los mejores hasta ahora, lleva desde el principio de la competición en zona de promoción de ascenso o de ascenso directo y señal de que es un equipazo, de que hace las cosas muy bien y está ahí por merecimiento propio. Como tú decías, se está llegando al tramo definitivo de la temporada. ¿Se nota que los equipos en este tramo final aprietan más? ¿Hay más posibilidades para la sorpresa en estas jornadas? Bueno, sí, ahora todo el mundo jugamos por algo, ¿no? Ya los objetivos están más definidos que a principio de temporada y cada uno pelea por lo suyo y, lógicamente, ya da igual contra quién te enfrentes o si te enfrentas en casa o fuera, porque la dificultad del partido es máxima para todos. ¿Qué Eibar quieres ver en Torralba?
Bueno, un buen Eibar necesitaremos ver para ganar, porque vamos a jugar contra un equipo muy bueno y si no damos una muy buena versión no vamos a poder ganar allí. Esperamos el Eibar, quitando el día del Cartagena, pues el que habíamos visto fuera de casa en los últimos 3 meses, ¿no? En el que hemos ganado en campos muy buenos y hemos hecho buenos partidos y bueno, eso es al final el Eibar que esperamos. Siempre hablas de la importancia de la regularidad. La Ponfe es el único equipo junto a la Almería que no ha salido en toda la temporada de puestos de playoff. ¿Qué te dices ahora? Pues que están ahí muy merecidamente, ¿no? Quizás a priori algunos podrían pensar que otros equipos podrían estar en esos puestos, ¿no? Pero la Ponferradina es el equipo, pues, es que hace todo bien. Es un equipo que se adapta a todo tipo de juego, contraataca bien, defiende bien el balón parado, es un equipo que cuando tiene que meterse atrás se mete atrás, cuando tiene que jugar la pelota la juega, o sea, es un equipo pues de estos camaleónicos, juega a lo que haga falta y lo hace muy bien y tiene la marca del entrenador, ¿no? De John, que está trabajando los últimos años para llevar tanto tiempo en un equipo, es porque haces las cosas bien y tiene buenos jugadores también y nos espera un partido complicado. Son especialmente peligrosos ese tipo de equipos que con tanto tiempo de un entrenador juegan casi de memoria. Sí, más que jugar de memoria es que se adaptan muy bien, ¿no? Por eso están ahí. Hacen en cada momento lo que tienen que hacer. Yo creo que los equipos que estamos arriba es un poco, ¿no? Aparte de la marca que puedas tener, que unos hagan unas cosas más acentuadas que otras, es que te adaptas, ¿no? Que eres un equipo competitivo. Yo creo que la Ponferradina es un equipo muy competitivo y es un equipo que aprieta, es un equipo que si tiene que replegar, repliegan todos, si tiene que presionar, presionan todos, si tienen que jugar a fútbol, juegan, contraatacan de maravilla, pues si no, no estarían donde están. Es porque hacen las cosas de maravilla. ¿Es el único equipo que ha sido capaz de ganaros en Ipurúa? ¿Hay ese pequeño ánimo de revancha? No, revancha no, ninguna. Solo saber que es un muy buen equipo, que es el único que ha sido capaz de ganarnos en casa y que nosotros tendremos que hacer las cosas bien allí, ¿no? Porque sabemos que ellos juegan bien y que tienen buenos jugadores. El fin de semana pasado fue muy bueno en cuanto a resultados se refiere. Habéis abierto una pequeña brecha. ¿Hasta qué punto es importante? Hombre, que los que están cerca de nosotros pierdan, siempre prefieres, ¿no? Pero yo creo que en la posición que estamos nosotros, estamos más para mirarnos a nosotros mismos que a los demás, ¿no? Sabemos la dificultad que va a tener, que va a hacer falta muchas victorias, pero sabemos que cada semana que ganamos nosotros, pues es una semana menos que queda y mantenemos esa posición, ¿no? Lógicamente no tenemos que andar despistándonos mirando a los demás. Ya te dije el otro día también, ya dije que los otros van a ganar mucho, creo yo, muchos partidos y nosotros vamos a necesitar, si queremos seguir donde estamos, ganar mucho, ¿no? Y empezando por este partido. Yuri, historia viva de la Ponferradina, un tío que es con 40 años y que es el máximo goleador con 11 goles. ¿Qué se piensa viendo jugadores? No sé, yo es que ese es un jugador por el que tengo debilidad, ¿no? De siempre la he tenido, siempre me ha parecido el mejor. O sea, no de los mejores, sino siempre me ha parecido el mejor. Donde ha jugado, cuando jugaba contra él en segunda B me parecía que era el mejor. Cuando ha estado en segunda A, por muchos años que tenga, es que me parece que es el mejor. Cuando coge la pelota cerca del área es el mejor jugador que hay en la categoría. Y lógicamente pasan los años, pero sigue haciendo goles y es un jugador a tener pues muy en cuenta, ¿no? Es un magnífico jugador.